Hola. Buenos días, tardes o noches, me presento, soy Leo Uchiha. Últimamente he estado enganchado a los fanfics de YouTube y los vídeos de personajes viendo universos tales como IDT, Toji Fanfics y Tanaka de Akira. Por eso me inspiré para comenzar con mis propias historias. Sepan que apenas estoy probando el programa y las ediciones. Por lo tanto me pareció buena idea como comenzar con un fanfic one shot. Si tienen preguntas déjenlas al final del vídeo. Sin más que decir, vamos con la historia. Capítulo 1. Chispas en la oscuridad. La niebla era lo primero que registró su conciencia. Un manto espeso, frío y húmedo que se arrastraba por el suelo como una entidad viva, ocultando sus pies y envolviendo todo en un silencio opresivo. Denki caminó y abrió los ojos con un jadeo, la espalda dolorida por las raíces y piedras que habían sido su lecho involuntario. Su visión tardó en enfocar, pero cuando lo hizo, el pánico se cerró como un puño de hielo alrededor de su garganta. No estaba en la residencia Wano, estaba en ninguna parte que reconociera. ¿Qué demonios? Su voz sonó extrañamente alta en el silencio sepulcral que lo rodeaba. Se incorporó con torpeza, el corazón martilleándole contra las costillas. El bosque que lo rodeaba era una pesadilla hecha realidad. Árboles retorcidos, con ramas como garras huesudas, se alzaban hacia un cielo plomizo donde ni la luna ni las estrellas se atrevían a brillar. La niebla, de un blanco enfermizo, se filtraba entre los troncos como humo de una pirra funeraria. Olía a tierra mojada, a podredumbre antigua y a algo más, algo metálico y agrio que le recordaba vagamente a la sangre seca. El aire era frío y húmedo, pegándose a su piel como un sudor de muerte. «Oye. ¿Alguien ahí?», gritó, su voz temblorosa rebotando contra los árboles y volviendo a él en ecos distorsionados que sonaban como burlas. Bakugo. Kirishima. Hyou. Solo el silencio le respondió, un silencio cargado de una tensión eléctrica que no provenía de él. Notó extrañado que aún llevaba su uniforme de héroe, la chaqueta negra con ribetes amarillos rasgada en un hombro y manchada de barro. ¿Cómo había llegado aquí? Su último recuerdo claro era riéndose con Mina en la sala común, planeando una salida al centro comercial el fin de semana. Nada de esto tenía sentido. Una rama crujió a su derecha. Denki se volvió como un resorte, el instinto heroico pateando a pesar de la confusión. ¿Quién anda ahí? Su voz sonó más débil de lo que hubiera querido. La figura que emergió de la niebla lo paralizó. Era vagamente humana, pero horriblemente deformada. Su piel era una mezcla de gris cadavérico y manchas negras como petróleo, tirantes sobre huesos que parecían querer perforarla. Llevaba harapos que alguna vez fueron ropa de trabajo. Pero lo peor era la cara. Un ojo colgaba grotescamente de su cuenca, conectado por un hilo de tejido viscoso. El otro ojo, completamente blanco, sin pupila, se clavó en Denki con una inteligencia maligna. Su boca, desprovista de labios, mostraba una hilera de dientes afilados y amarillentos en una mueca perpetua. Una risa baja, gutural, como de garganta llena de serrín y agujas, brotó de ella. Carne fresca. Siseó la cosa, la voz un coro de susurros doloridos superpuestos. El terror inundó a Denki como una ola helada. Era un deadite. Había visto películas de terror con ácido, pero esto era real. El hedor a podredumbre avanzó con la criatura. Sin pensarlo, reaccionó por instinto. Alzó la mano, concentrándose con furia en el núcleo de su poder, en la chispa que siempre bailaba bajo su piel. «Indiscriminate shock», gritó, esperando sentir el familiar hormigueo, el estallido de energía que fluiría por sus nervios. Nada. Absolutamente nada. Solo un vacío aterrador donde siempre había sentido el rugido de la electricidad. Sukirk no respondía. El pánico, puro y primitivo, lo atravesó como un relámpago mudo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No puede ser. Electricidad, sal. Golpeó su propia muñeca, desesperado. Solo un chispazo minúsculo, triste, saltó de sus dedos antes de extinguirse. Fue como si alguien hubiera cortado la corriente principal de su ser. La risa del deadite se volvió estridente, burlona. La chispa se apagó, pequeña luz. Escupió una baba negruzca y se abalanzó con una velocidad antinatural, sus dedos terminados en garras negras y afiladas como obsidiana. Denki retrocedió, tropezando con una raíz. Esquivó el primer embate por milímetros, sintiendo el aire podrido rozar su mejilla. El segundo ataque fue demasiado rápido. Levantó el brazo instintivamente para protegerse. Un dolor agudo, desgarrador, le atravesó el antebrazo derecho.
5 líneas de fuego se abrieron en su piel. Gritó, un sonido agudo de dolor y terror puro. La sangre, roja y brillante bajo la tenue luz fantasmal que se filtraba entre los árboles, brotó al instante, caliente contra su piel fría. El deadite relamió sus garras manchadas de rojo con una lengua negra y bifurcada, sus ojos blancos brillando con perversa satisfacción. Dulce. El dolor punzante en el brazo y el terror absoluto que le paralizaba las piernas chocaron en Denki. Por un instante eterno, se quedó petrificado, mirando fijamente la sangre que manchaba su uniforme amarillo. Luego, el instinto de supervivencia, crudo y básico, superó al héroe en formación. Dio media vuelta y corrió. Corrió sin rumbo, cegado por el pánico, saltando sobre troncos caídos, esquivando arbustos espinosos que le arañaban las piernas, tropezando en el suelo irregular oculto por la niebla. Los jadeos desesperados llenaban sus oídos, mezclados con el latido frenético de su corazón y los chillidos agudos, las risas burlonas y los pasos rápidos del deadite pisándole los talones. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras amenazantes y ramas como brazos que intentaban atraparlo. La niebla se espesaba en algunos puntos, ocultando peligros hasta el último segundo. Sintió garras rozar su espalda, rasgando un poco más la tela de su uniforme. Gritó de nuevo, un sonido ahogado por el terror, y redobló sus esfuerzos, impulsado por un miedo animal que nunca antes había conocido. Sin su Kirk, era solo Denki. Solo un chico asustado en un bosque maldito. No supo cuánto tiempo corrió. Podrían haber sido minutos o una eternidad. Finalmente, el sonido de la persecución pareció amortiguarse, alejarse. Se desplomó tras un enorme roble cubierto de musgo negro, resbalando por la corteza húmeda hasta sentarse en el suelo frío. Jadeaba como si le fueran a estallar los pulmones. El sudor frío le empapaba la frente y se mezclaba con las lágrimas de pura frustración y miedo que le ardían en los ojos. Su brazo derecho era una hoguera de dolor. La sangre había empapado la manga y empezaba a gotear sobre las hojas muertas. El pánico inicial empezaba a ceder, reemplazado por una oleada de náuseas y un temblor incontrolable que le recorría todo el cuerpo. Tranquilo, tranquilo, Denki, respira, se ordenó a sí mismo, forzándose a tomar bocanadas profundas de aire frío y húmedo que olía a tierra y a su propia sangre. Analiza, tienes que analizar, miró a su alrededor con ojos desorbitados. El bosque maldito. Deadites. Y él, sin su Kirk. La realidad, brutal e inescapable, se asentó sobre sus hombros como una losa. Sin poder, estoy indefenso. El pensamiento era un puñal en el estómago. Su identidad, su sueño de ser un héroe como Chargebolt, todo se basaba en su electrificación. ¿Quién era sin ella? Solo un estudiante de secundaria gritón y un poco torpe. La imagen de su estado quemado, con la sonrisa boba y la mirada perdida, surgió en su mente, pero ahora esa estupidez parecía un paraíso comparado con este vacío aterrador. Aquí no había sobrecarga que lo dejara inútil, solo una ausencia absoluta. Una impotencia que lo hacía sentirse diminuto y desnudo. Su mano izquierda, temblorosa, buscó instintivamente los bolsillos de su chaqueta. Necesitaba algo. Cualquier cosa familiar. Sus dedos rozaron objetos metálicos. Los sacó con torpeza. En una mano, una linterna negra, compacta, con un botón lateral de goma. En la otra, un encendedor metálico, frío al tacto, con un pequeño rayo grabado en un lado. Regalos de Hiro. Por si se te apaga la chispa, chispitas, le había dicho ella con su media sonrisa burlona pero amable cuando se los dio después de que sobrecargara su Kirk durante un ejercicio particularmente desastroso. Un sollozo entrecortado escapó de sus labios. Hiro. Sus amigos. La todo parecía a años luz de este infierno. Apretó los objetos con fuerza, como amuletos. La linterna. Podía usarla. Podía ver. Quizás encontrar algo útil. Algo que no fuera muerte y locura. Con dedos que aún temblaban pero con un propósito renovado, aunque frágil, encendió la linterna. Un haz de luz blanca y fría cortó la niebla como un cuchillo, iluminando un sendero angosto y cubierto de maleza que serpenteaba entre los árboles. Fue un pequeño círculo de normalidad, de control, en la oscuridad opresiva. Respiró un poco más tranquilo. La luz reveló cosas que preferiría no ver. Huesos blanquecinos y rotos medio enterrados entre las hojas, manchas oscuras y pegajosas en los troncos de los árboles que olían a cobre, símbolos extraños y angulares grabados con fuerza en la corteza de un roble cercano que le provocaron escalofríos. Pero también le mostró el camino. Un camino hacia adelante. ¿Hacia qué? No lo sabía.
Avanzó con cautela, sosteniendo la linterna con la mano izquierda, su brazo derecho pegado al cuerpo, palpitando con cada latido. Cada crujido, cada susurro del viento entre las hojas, lo hacía saltar, apuntando el haz de luz como un arma hacia la fuente del sonido. La linterna era su cordón umbilical con la cordura, pero notó con creciente alarma que el haz empezaba a debilitarse. Titiló una vez, débilmente. Luego volvió a su intensidad normal, pero la advertencia estaba clara. No le quedaba mucha batería. El pánico amenazó con regresar. Quedarse a oscuras aquí. Era una sentencia de muerte. Siguió el sendero, cada paso una batalla contra el dolor y el miedo. La luz de la linterna, ahora un poco más tenue, barrió un montículo de maleza a su izquierda. Algo reflejó la luz con un destello metálico sordo. Denki se detuvo, conteniendo la respiración. Con cuidado, apartó las ramas espinosas con el pie. Allí, semioculto por hojas muertas y barro, yacía un objeto largo y oscuro. Un rifle de caza. Su corazón dio un vuelco. Se agachó, ignorando el dolor punzante en su brazo, y lo desenterró. Era pesado, sólido, con una culata de madera oscura, lisa por el uso pero con arañazos profundos. El cañón era metálico, frío y largo. Tenía un olor a aceite rancio y polvo. Junto a él, medio enterradas, encontró dos pequeñas cajas de cartón verde, desgastadas pero intactas. Las abrió con dedos temblorosos. Dentro, alineados como soldados de plomo, había cartuchos de bala grandes, con vainas de latón reluciente y puntas de metal oscuro. Munición. 30-06 Springfield, leyó en el lateral de una caja con un conocimiento vago adquirido de alguna película. Una oleada de alivio, mezclada con un asco instintivo por el arma, lo recorrió. No era su Kirk. Ni siquiera cerca. Era primitivo, violento. Pero era algo. Era una defensa. Con movimientos torpes, recordando vagamente cómo Snipe Sensei manejaba sus rifles, comprobó si estaba cargado. El cerrojo se movió con un clac áspero. Vacío. Cargó 5 cartuchos pesados en el depósito, el metal frío contra sus dedos era un recordatorio extraño de su nueva realidad. El sonido del cerrojo al cerrarse, clac clac, fue el sonido más reconfortante que había escuchado desde que despertó. Se puso en pie, el rifle terciado incómodamente sobre su hombro izquierdo, la linterna en la mano derecha ahora, sosteniéndola contra el rifle para mayor estabilidad, aunque su brazo herido protestaba. La luz era más débil, parpadeando con inquietante frecuencia. Cada titileo era un recordatorio de que el tiempo corría en su contra. Avanzó con más determinación, aunque el miedo era una sombra constante. El rifle pesaba, era ajeno en sus manos, pero su presencia le daba una frágil sensación de control. El sendero se ensanchaba ligeramente. La niebla parecía retirarse un poco, revelando un claro pequeño. Fue entonces cuando lo oyó. No un grito, no una risa. Un simple, nítido, espantoso crack. El sonido de una rama rompiéndose justo detrás de él. Denki se volvió como un resorte, un grito ahogado atascándose en su garganta. El haz de la linterna, ahora amarillento y débil, barrió la oscuridad, e iluminó la pesadilla. Allí, a apenas 10 metros, emergiendo de la niebla como un espectro vomitado por el infierno, estaba el de Adite. Su ojo colgante oscilaba grotescamente con el movimiento. Las heridas de sus garras en el brazo de Denki parecían arder con más fuerza al verlo. La criatura no corría. Caminaba lentamente, con una seguridad espantosa, su cabeza ladeada, la boca desgarrada en una sonrisa que mostraba todos sus dículos afilados. Un hilillo de baba negra le caía de la comisura. Había sangre seca, su sangre, en sus garras. «Huye, corre, pequeña luz», siseó, su voz un susurro rasposo que erizó el vello de la nuca de Denki. «Corre, para que la caza sea más dulce». El terror volvió a inundar a Denki, peor que antes porque ahora sabía lo que esas garras podían hacer. Pero también había rabia. Rabia por estar aquí, rabia por estar herido, rabia por sentirse impotente. El rifle en sus manos dejó de ser solo un objeto pesado. Se convirtió en su única esperanza. Con un grito que fue mitad miedo, mitad desafío, Denki levantó el rifle. El dolor en su brazo derecho era una llamarada, haciendo que sus músculos temblaran incontrolablemente. Apuntó a la figura que avanzaba, pero la mira se movía salvajemente, bailando con el temblor de sus manos y el latido frenético de su corazón. La linterna, sujeta contra la culata, proyectaba un haz tembloroso y débil que apenas iluminaba al de Adite. ¡Bang! El disparo resonó como un trupo en el bosque silencioso, el fogonazo iluminando brevemente el claro con un destello cegador.
El retroceso, inesperadamente brutal, golpeó su hombro izquierdo como un mazo, haciéndole perder el equilibrio un instante. La bala pasó silbando a 1 metro por encima de la cabeza del deadite, astillando la corteza de un árbol detrás de él. El monstruo ni siquiera se inmutó. Siguió avanzando, su risa burlona llenando el aire. Fallaste. Escupió. Bang. Disparó de nuevo, casi a ciegas, la vista nublada por el dolor y el pánico. Esta vez la bala impactó en el suelo a los pies del deadite, levantando tierra y hojas secas. La criatura solo rió más fuerte, un sonido que rasgaba los nervios. Estaba a 5 metros. Denki podía ver los detalles repulsivos de su piel agrietada, el brillo maligno en su ojo blanco. El olor a podredumbre era sofocante. Su respiración se convirtió en jadeos desesperados. Apoyó la culata del rifle con más fuerza contra su hombro, ignorando el dolor. Cálmate. Respira. Apunta. Como Snipe se obligó a exhalar lentamente, a enfocar la mira temblorosa en el centro de masa del monstruo. El deadite abrió los brazos, como invitando al abrazo final, sus garras extendidas. ¡Bang! El disparo sonó diferente. Un impacto sólido, húmedo. El deadite se detuvo en seco. Un agujero negro y humeante apareció en su hombro izquierdo, justo donde el brazo se unía al torso. No sangró rojo, sino un líquido espeso, negro y alquitranado que olía a azufre podrido. La criatura lanzó un chillido agudo, no de dolor, sino de rabia pura. Retrocedió un paso, su ojo blanco fijo en Denki con un odio que helaba la sangre. ¡Bang! ¡Bang! Denki disparó 2 veces más, rápido, sin apuntar bien, impulsado por el pánico puro. Una bala rozó el costado del deadite, arrancando un jirón de piel gris. La otra pasó de largo. Pero fue suficiente. El monstruo, con un bufido gutural de furia, dio media vuelta y se sumergió en la niebla de la que había surgido, su figura deforme desvaneciéndose rápidamente. Su risa burlona, sin embargo, persistió en el aire por unos segundos más, como una maldición. Volveré por ti, pequeña luz. Tu sangre alimentará el bosque. Denki se quedó plantado, jadeando, el humo acre del disparo flotando alrededor de él, mezclándose con la niebla. El rifle le pesaba como una losa en sus manos entumecidas. Había fallado más veces de las que había acertado. Había temblado como una hoja. Pero, lo había hecho huir. Por ahora. Un alivio agridulce, mezclado con el sabor metálico del miedo, le llenó la boca. No había sido heroico. Había sido desesperado. Salvaje. Fue entonces cuando la linterna, la fiel pero agonizante linterna de Hirou, titiló una última vez, como un corazón dando su último latido, y se apagó por completo. La oscuridad cayó sobre Denki como un manto físico. Espesa, absoluta, sofocante. Solo el tenue resplandor grisáceo del cielo, filtrado por el dosel de ramas retorcidas, permitía distinguir vagas siluetas. Un grito de frustración y terror le quemó la garganta. ¡No! Maldita sea, no ahora. Golpeó la linterna inútilmente contra su muslo. Nada. Solo el silencio, ahora infinitamente más amenazador. El bosque pareció acercarse, sus susurros convirtiéndose en voces susurrantes apenas audibles en la oscuridad. Pequeña luz, oscuridad, viene, el pánico amenazó con abrumarlo de nuevo. A ciegas. Herido. Con un demonio suelto ahí fuera. Necesitaba luz. Otra fuente de luz. Ya. Se arrodilló, tanteando el suelo frío y húmedo con las manos libres, había dejado el rifle apoyado contra un árbol, buscando a tientas ramas secas, hojas, cualquier cosa que pudiera prender con el encendedor. Pero todo estaba empapado por la niebla eterna. Sus dedos encontraron solo barro, piedras frías y vegetación húmeda. Un sollozo de desesperación escapó de sus labios. Estaba condenado a morir aquí, a ciegas, desangrándose. Sus dedos, barriendo un área más amplia, tropezaron con algo frío y metálico, diferente a las piedras. Algo cilíndrico, pesado. Lo agarró y lo acercó a lo poco que podía ver. Era una lámpara de aceite. Estaba sucia, cubierta de barro seco, pero parecía intacta. Tenía una base de metal negro, ancha y pesada para la estabilidad, un depósito central y una chimenea de vidrio ligeramente empañada y con una pequeña grieta, pero entera. En el centro, asomaba una mecha de algodón, negra por el uso. La esperanza, frágil como el vidrio de la chimenea, le dio un breve respiro. Con manos que temblaban por el frío, la adrenalina residual y el dolor del brazo, intentó quitar la chimenea. Estaba atascada. Maldijo, forcejeando, hasta que finalmente cedió con un chirrido áspero. Ahora podía acceder a la mecha.
Estaba seca en la punta, pero el resto parecía húmeda. ¿Tendría aceite dentro? Sacudió la lámpara ligeramente. Un chapoteo tenue respondió desde las profundidades del depósito. Sí sacó el encendedor de Hiro. Era pequeño, metálico, con la rueda estriada fría bajo su pulgar. Lo frotó. Una pequeña chispa saltó, iluminando brevemente sus dedos ensangrentados. Otra fricción. Nada. La mecha estaba demasiado húmeda o él estaba demasiado torpe. Una tercera vez, con más fuerza. Fuosh, una pequeña llama amarilla y temblorosa brotó del encendedor. Con infinito cuidado, acercó la llama a la punta oscura de la mecha. Durante unos segundos agonizantes, nada ocurrió. La llama lamía la mecha húmeda sin prenderla. Denki contuvo la respiración. Por favor, entonces, un pequeño punto rojo apareció en la punta de la mecha. Se extendió lentamente, cobrando fuerza, convirtiéndose en una pequeña brasa naranja, y luego, con un chasquido casi imperceptible, una llama pequeña, amarilla y danzante brotó de la mecha. Un suspiro tembloroso de alivio escapó de Denki. Con movimientos cuidadosos, volvió a colocar la chimenea de vidrio sobre la lámpara. La pequeña llama se estabilizó ligeramente, protegida del viento, proyectando un círculo de luz cálida, amarillenta y parpadeante que se extendía apenas 2 metros a la redonda. No era la luz blanca y potente de la linterna, era más débil, más primitiva, pero era luz. Era vida. Era un escudo contra la oscuridad absoluta que lo rodeaba. La luz de la lámpara cayó directamente sobre su brazo derecho. Había estado relegando el dolor a un segundo plano, ahogado por la adrenalina de la huida y el enfrentamiento. Ahora, bajo la luz cruda y danzante, la realidad de la herida se impuso con brutal fuerza. Las 5 heridas paralelas infligidas por las garras del Deadite eran surcos profundos y rojos, bordeados de piel desgarrada. La sangre se había coagulado parcialmente, formando costras oscuras, pero en los puntos más profundos aún rezumaba un líquido rojo y espeso. La manga de su uniforme estaba empapada y pegajosa. El dolor, antes un latido sordo, se convirtió en una pulsación ardiente y aguda que subía por su brazo hasta el hombro. Sintió un mareo repentino, apoyándose contra el árbol más cercano. El frío de la madera penetró su espalda. Está mal, murmuró para sí mismo, su voz ronca. La visión se le nubló un momento. Necesitaba detenerse. Necesitaba limpiarse esto, aunque fuera un poco. Necesitaba un refugio. Un lugar donde la oscuridad y las cosas que acechaban en ella no pudieran alcanzarlo tan fácilmente. No podía quedarse aquí, a la intemperie, iluminado como una diana por la lámpara. Agarró el rifle con su mano izquierda, el brazo derecho era una línea de fuego inútil, y levantó la lámpara con la derecha, aguantando el dolor. La luz parpadeante era su faro en la noche maldita. Avanzó con paso más lento, más pesado, arrastrando los pies. Cada sombra proyectada por la lámpara parecía cobrar vida, moviéndose al ritmo de la llama. Los susurros del bosque, los crujidos, parecían multiplicarse, acercarse. ¿Eran ramas? ¿Pasos? ¿Risas ahogadas? No lo sabía. Solo sabía que tenía que encontrar un lugar seguro. Ya. Siguió lo que parecía ser el sendero principal, aunque apenas distinguible en la penumbra. La niebla se arremolinaba alrededor de su pequeño círculo de luz. El dolor en el brazo era una constante agónica, haciéndole apretar los dientes. Empezaba a sentir escalofríos, a pesar del esfuerzo de caminar. ¿Era solo el frío? ¿O era algo peor? Fue la luz de la lámpara, barriendo un poco más a la izquierda del sendero, la que iluminó una forma angular que no era un árbol. Una estructura baja, oscura. Se acercó, con el corazón en un puño. La luz reveló paredes de troncos de madera envejecida, gris y agrietada. Un techo de tablones, parcialmente hundido en un extremo. Ventanas, pero los cristales estaban hechos añicos, dejando huecos oscuros como cuencas vacías. Una puerta de madera, desencajada, colgando de un solo gozne oxidado. Una cabaña abandonada. No era un castillo. No era una fortaleza. Era una ruina, una carcasa de madera podrida. Pero tenía paredes. Tenía un techo, parcial. Tenía una puerta, más o menos. Era más de lo que había tenido en horas. Un suspiro, mezcla de alivio y agotamiento absoluto, escapó de sus labios. Se acercó a la entrada, la lámpara levantada para iluminar el interior a través de la puerta abierta. Polvo. Telarañas espesas colgando como cortinas de fantasmas. Muebles rotos y volcados. Un olor a humedad, moho y abandono que se mezclaba con el persistente olor a tierra podrida del bosque.
Pero no había movimiento. No había risas demoníacas. Era suficiente. Era su refugio. Denki Kaminari, el héroe estudiantil que electrificaba multitudes, empujó la puerta desvencijada con el hombro, entrando en la oscuridad aún más profunda del interior. La pequeña llama de su lámpara de aceite luchó valientemente contra las sombras, revelando un espacio pequeño, devastado, pero cerrado. Dejó el rifle apoyado contra la pared cerca de la entrada, dentro de un fácil alcance. Con el último resto de sus fuerzas, arrastró una pesada mesa de madera podrida y la atrancó contra la puerta abierta. No cerraría bien, pero haría ruido si alguien, o algo, intentaba entrar. Luego, se desplomó en un rincón, lejos de las ventanas rotas, apoyando la espalda contra la pared fría y húmeda. Colocó la lámpara de aceite en el suelo frente a él, su luz danzante proyectando sombras enormes y grotescas que se movían en las paredes como espectros. El círculo de luz era pequeño, frágil, pero era su espacio. Por ahora. El dolor en el brazo explotó en una nueva oleada ahora que estaba quieto. Un gemido escapó de sus labios. Se tocó la herida con dedos temblorosos y retiró la mano rápidamente, manchada de sangre fresca. Necesitaba un vendaje. Necesitaba agua. Necesitaba tantas cosas que no tenía. Miró a su alrededor en la penumbra. ¿Habría algo útil en esta ruina? ¿Un trapo limpio? ¿Agua? Lo dudaba. El agotamiento físico y emocional lo abrumó. El miedo estaba todavía ahí, agazapado en las esquinas oscuras más allá de la luz de la lámpara, en los susurros del viento que se colaba por las ventanas rotas. Pero ahora, en su frágil refugio, con su pequeña llama luchando contra la oscuridad, llegó el momento de la verdadera confrontación. No con un deabite, sino consigo mismo. Con la ausencia aterradora de su Kyok. Con la herida que podría infectarse. Con la locura de su situación. Se acurrucó un poco más en el rincón, abrazándose las rodillas con el brazo izquierdo, protegiendo el derecho. Las sombras bailaban en las paredes. En algún lugar, no muy lejos, un aullido largo y lleno de pena rasgó la noche. No era humano. Ni animal. Era algo peor. Denki Kaminari cerró los ojos, no para dormir, sino para intentar bloquear el mundo, aunque fuera por un segundo. El bosque maldito susurraba fuera. Su chispa interior estaba apagada. Pero la pequeña llama de la lámpara de aceite, el regalo de la luz en la oscuridad, seguía ardiendo. Tenue. Parpadeante. Pero ardiendo. Era lo único que tenía. Y por ahora, tendría que ser suficiente. El capítulo de su pesadilla en el mundo de Evil Dead apenas comenzaba.